antes de dar una respuesta concreta a tu pregunta, quisiera solamente dar algunos datos claves que creo que son muy relevantes sobre la importancia de los ecosistemas de agua dulce. Esto creo que es importante porque nos va a demostrar que tener un manejo integral del recurso hídrico, una gestión integral del recurso hídrico, como bien lo decía Mario anteriormente, pues es fundamental, no solo para la adaptación al cambio climático, sino también para lograr la seguridad hídrica y la seguridad energética de nuestro país. En un país como Colombia, pues decimos que es un país rico en agua, lo cual parece ser que es cierto. Sin embargo, la distribución del recurso hídrico en nuestro país es muy desigual y esto pues conlleva también a unos retos muy importantes. Y creo que de alguna manera no, de una manera general, no le hemos dado la suficiente importancia y relevancia a los ecosistemas de agua dulce. Las poblaciones en los ecosistemas de agua dulce han disminuido en un 81% desde 1970. Estos ecosistemas se están degradando mucho más rápido que los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos. Y además presentan una vulnerabilidad al cambio climático mucho mayor a los otros tipos de ecosistemas. Entonces ya solo con esto quiere decir que hay que ponerle un cuidado muy, muy importante. Entre 1970 y, 1900, y el 2015 se observa una tasa de pérdida de los humedales interiores de hasta un 40%, sobre todo en América Latina y en el Caribe. Mientras que el incremento en los humedales artificiales, como aquellos, por ejemplo, construidos o creados para los embalses, ha aumentado en un 233% desde 1970. Entonces, pues esos ya son unas cifras que deben sí o sí llamar la atención de todos los tomadores de decisiones para poder tomar unas decisiones mucho más conscientes y mucho más informadas e integrales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que la red fluvial de nuestro país, por ejemplo, Colombia, se ha visto altamente fragmentada y esto tiene unas consecuencias muy importantes. Un ejemplo principal, de los casi 12.000 kilómetros del río Magdalena, que es un río pues del orden 4 o si no más, se ha perdido ya casi un 32% de la conectividad de este río. Entonces, alguien lo mencionaba anteriormente, ya lo sabemos, el 80% de la población está sobre el río Magdalena, el 70% de la generación hidroeléctrica del país depende del río Magdalena, y pues una gran parte del PIB de nuestro país es producido gracias al río Magdalena. Entonces, ahí hay unas conexiones extremadamente importantes que nos obligan a pensar de una manera mucho más integrada. En cuanto a adaptación al cambio climático para un país como Colombia, que como sabemos, igual que en el caso de México, somos uno de los países más vulnerables al cambio climático y esto pues afortunadamente ya desde hace unos años como gobierno se está pensando en los esfuerzos que se deben hacer en adaptación, esfuerzos tan importantes como los que se deben hacer en mitigación y creo que José Francisco lo resaltó varias veces en sus dos intervenciones, pero pensemos por un momento en que la conectividad de las ciénagas y los ríos en las planicies inundables del río Magdalena, para volver a este ejemplo, es fundamental para tener ríos saludables y para preservar todos los servicios ecosistémicos y los beneficios que recibimos de una cuenca hidrográfica tan importante como el Magdalena. Nos provee agua para todos los usos necesarios, nos provee un recurso pesquero de los cuales depende una gran parte de la población del país y además pues, nos provee energía. Y esto pues tiene que ser un elemento fundamental cuando estamos implementando estrategias de adaptación al cambio climático por parte de nuestras comunidades. Por lo tanto, una de las estrategias de conservación que se debe implementar debe tener en cuenta todas estas transformaciones que ponen en riesgo, pues finalmente
un balance muy delicado, ¿cierto? Entre lo que necesitamos por parte de nuestros ríos, de nuestros recursos hídricos del país y lo que las transformaciones que estas están sufriendo, transformaciones que son debidas a muchas fuentes, como las obras de navegabilidad, otras transformaciones relacionadas con las carreteras, con la transformación de las coberturas también por parte del sector agropecuario y por parte del sector minero energético. Entonces, es imperativo desde la perspectiva de TNC, implementar estrategias de conservación que preserven el estado natural de las cuencas y de los ríos para que sigan trayendo pues todos los beneficios de los que acabamos de hablar y además proveer elementos de adaptación al cambio climático y también que nos permitan seguir garantizando una seguridad energética para el país. No nos podemos dar el lujo de poner en riesgo pues, la seguridad energética del país, claramente. La protección entonces de ecosistemas estratégicos como los páramos y los bosques andinos es fundamental, pero también es imperativo evitar alteraciones que modifiquen los patrones hidrológicos naturales de nuestros ríos. Todas las, por ejemplo, actividades mineras no controladas, en las cuales se modifican las dinámicas de recarga de los acuíferos y que generan sedimentos o actividades que modifican la calidad del agua, pues tienen una incidencia muy importante en estas alteraciones que se deben tratar de evitar en la medida de lo posible. Hay estudios que nos dicen que en 35 países en desarrollo, entre ellos Colombia, se ha encontrado que por lo menos al menos 30%, una conservación, perdón, de al menos el 30% de los bosques en las partes altas de nuestras cuencas está relacionada con al menos 4% menos de riesgos de enfermedades aguas abajo. Entonces estas conexiones se hacen pues más evidentes y también esto en un sentido positivo, pero también en un sentido negativo, miremos por ejemplo cómo los costos de tratamiento de agua en al menos un tercio de las ciudades del planeta ha incrementado en los últimos años por la degradación de las cuencas. En un promedio estamos gastando un 50% más en tratamientos, y en tratamientos no solo del agua, sino el reemplazo de equipos también hidroeléctricos, ¿cierto? Y a nivel global, pues se considera que hoy en día los países estamos gastando hasta casi 6 billones de dólares al año en el mantenimiento pues, de estos equipos. Así que se hace cada vez más relevante poder tener pues un tratamiento mucho más integrado del recurso hídrico. Colombia tiene un enorme potencial, eso ya lo sabemos, pero también somos muy dependientes de la generación de hidroeléctrica. Si bien las hidroeléctricas tienen, como sabemos, pues menos generación de gases de efecto invernadero, sí generan unos impactos directos sobre la salud de los ríos, afectando especialmente la conectividad y los patrones naturales de los caudales. Por eso sí creemos que Colombia debe hacer un esfuerzo muy grande para aprovechar mejor la infraestructura hidroenergética que existe ya y también debe tenerse en cuenta en el complemento de las estrategias de energía renovable no convencional, que pues es lo que también Diego nos explicaba anteriormente, y no pueden verse de manera, digamos, separada, ¿cierto? No pueden verse de manera independiente, sino deben verse de manera integrada.